Bien. Solo antes de ir a la siguiente entrevista hay una información importante. La agencia clasificadora Moody's local Perú redujo las clasificaciones de Telefónica del Perú. De este modo, el rating del cuarto y sexto programa de bonos corporativos de la empresa de telecomunicaciones bajó a CCC.PE, calidad crediticia muy débil. Esto ya preocupa luego de que conociéramos la semana pasada de que la empresa Telefónica del Perú ha solicitado justamente a Indecopi iniciar todo un proceso de reestructuración. Bien, vamos a ir entonces a nuestra siguiente entrevista. Estamos con Diego Macera, director del Banco Central de Reserva, pero además también titular del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Don Diego, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Por aquí. Bien, vamos a volverlo a llamar. Me parece que hay un problema con la línea telefónica, no lo hemos logrado captar muy bien, pero yo que antes de retomar el contacto, hay que decir que justamente hay mucha preocupación en el sector económico por el tema de Telefónica, ¿no? Esta reestructuración, sin duda, ha generado mucha preocupación y sobre todo la situación financiera. Lo que se ha conocido también es que durante varios años Telefónica ha estado llevando sus utilidades, derivándolas hacia España. Bien, 8:34. Ahora sí, estamos con Diego Macera. Don Diego, buenos días. Gracias por estar aquí en Radio Nacional del Perú. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantado. Ahora sí, está usted como si estuviera en cabina, clarito. Bien. Perfecto. Perfecto. El último fin de semana se hizo público por parte del INEI el crecimiento económico del Perú para el 2024, 3.3, y esto luego de conocerse también el aumento en 4.85 del PBI en diciembre. Hay algunos que señalan de que, claro, eso es un resultado importante, pero hay otros que señalan que si bien se ha crecido, claro, el año 2023 fue bastante duro para el país y este crecimiento, digamos, tiene que todavía que experimentar un porcentaje mucho mayor. ¿Cuál es su reflexión? Sí, a ver, como todo en la vida hay matices. Así es. No todo necesariamente es blanco o negro. A ver, el crecimiento terminó en un número un poquito más alto del que se había estimado. De hecho, hace unos meses se esperaba cerrar el año más cerca de 3%, terminamos en 3.3%, eso lógicamente es bueno. Y en parte fue por un mejor desempeño de la economía en el último trimestre. Entonces, la mayoría de indicadores que uno puede ver en empleo, importaciones, pagos de IGB, pagos con tarjeta, la mayoría de indicadores que apuntan a un nivel de consumo, de actividad económica más o menos fuerte en el cierre del año pasado, y eso ojalá explique también un buen crecimiento como una suerte de inercia, ¿no? Como una suerte de fuerza que viene desde atrás hacia la primera mitad de este año. Ahora, con eso el Perú está cerrando como uno de los países con mayores crecimientos de la región durante el 24. Creo que solo Paraguay está por encima. Pero también es verdad lo que dices tú, que es que el año veníamos de una base relativamente baja, ¿no? El 23 fue un año muy malo. Es verdad que fue un año también malo para la mayoría de países de la región, aunque Perú fue de los pocos que estuvo en negativo. Un cachito en negativo, ¿no? Menos 0.4, pero negativo igual. Y eso hace que sea más fácil crecer porcentualmente al año siguiente. Claro. Lo otro que ayudó es para el año pasado, y que no deberíamos tener este año, que nunca se sabe, es este retiro de las AFPs, ¿no? De los fondos, que también tuvo un impulso sobre consumo, ¿no? Que no debería haber durante el 25, aunque uno nunca sabe. Don Diego, un cachito ahí. O sea, el retiro de estos de los fondos de las AFPs ayudó, dio más movimiento y permitió también este crecimiento, esta recuperación de la economía.
O sea, probablemente algunos puntos hayan tenido que ver con el mayor Ujú, consumo que se correcto. dio a partir de algo de los retiros. Ahora, obviamente, esto es al costo de Claro. Ujú, inversión y consumo que no tenemos en el futuro. así es. O sea, no, o Ujú, sea, te comes hoy día, o sea, te lo comes hoy día, no te lo vas a comer mañana. claro. ¿No? Y no dejas tiempo, y no dejas oportunidad para que esos fondos se acumulen en el tiempo. ¿No? Bueno, eso Sí. ya lo sabemos de sobra. Ajá. Entonces, con eso, el año cierra en 3.3, como decías, y las Ujú, proyecciones para este año son de un crecimiento similar, pero ojo que ya sin esos dos efectos. O sea, la mayoría de analistas está proyectando un crecimiento cerca de 3% para este año, que entre comillas es un poco más limpio o saludable, porque ya no tiene este efecto del retiro de fondos de pensiones, ni este efecto estadístico de venir de un año malo el año anterior, claro. ¿no? Entonces, si bien los dos son 3%, si quieres, o cerca de 3%, tanto el 23 como el 24, perdón, tanto el 24 como el 25, el del 25 debería ser un poquito más limpio. Con eso el Perú debería estar A ver, cerrando el 25 si es que se cumpliese esta proyección del 3%, también como el segundo país de crecimiento de la región, claro. en función de las proyecciones, lógicamente, solamente por detrás de Argentina. Correcto, correcto. Eh, Ahora, y ahora, lo que a mí me ha llamado la atención, déjame redondear un sí, segundito. sí, sí, sí. Te doy un segundito. Adelante. La pregunta es si el 3% es suficiente o no. Ajá. Ya, yo creo que dado el contexto en el que estamos, deberíamos estar creciendo más. Ujú, Ya, entonces, el Perú debería estar en condiciones con el precio del cobre donde está, con la inflación ya controlada, ¿no? En general, condiciones de financiamiento cada vez mejores. El Perú debería estar creciendo sin mayor problema 4%, y ahí entra ya la explicación de la parte más de incertidumbre política. correcto. Yo quería, para cerrar el año 2024, preguntarle, a mí me causó sorpresa la retracción de la minería, que sin duda es importante, digamos, en el tema de exportaciones, pero hemos decrecido, o sea, no se ha logrado el impacto que se preveía o que en todo caso, se tenía la expectativa, tomando en cuenta que tenemos tanto dinero esperando justamente en inversión minera. Mira, se sabía que iba a ser un año en el que la minería no iba a crecer significativamente, ¿no? Porque no teníamos mayores proyectos que entrasen en operación Ujú, en el 24 y que no hubieran estado operando en el 23, ya, ¿no? O sea, el último gran proyecto grande que tuvimos empezando fue Quellaveco, ¿no? Ya luego de Quellaveco, la verdad que esos han sido proyectos, incluso los que están en construcción, ¿no? Más de tamaño mediano para chico. Y la explicación de la caída tiene más que ver con mantenimientos y cosas que estaban medianamente programadas. Pero el tema central ahí sobre por qué no, más bien por qué no hemos crecido, ¿no? Es porque no ha habido inversiones fuertes, significativas en minería en los últimos, si quieres, 2 años, eh, que puedan explicar que luego entre un proyecto en operación. Ahora, ojalá durante este año y el siguiente podamos avanzar con algunos de los proyectos emblemáticos que están en construcción, ¿no? Ahí Tía María de correcto. repente es el más representativo, pero no es el Ajá. único. No tienes ampliación en Antamina, ¿no? Tienes varios proyectos que están encaminados, y ojalá puedan explicar un crecimiento de la producción minera más pensando en el finales del 26, inicios del 27. Ujú, Para este año no es muy probable que tengamos crecimientos significativos tampoco. Ojalá sí los veamos del 26 en adelante. correcto, correcto. Ahora, el hecho de que sea un año preelectoral puede afectar, digamos, en cuanto a la inversión extranjera, tomando en cuenta que en abril se va a convocar a elecciones y ya empezamos con las promesas, digamos, a escuchar una y otra propuesta de la numerosa cantidad de postulantes que vamos a tener. Esto no puede retrotraer la inversión extranjera y decir, bueno, esperemos mejor a ver quién es el nuevo gobierno antes de poner plata en Perú. O sea, ahí el efecto de la extranjera y la nacional no debería Ujú, ser demasiado diferente, ¿no? O sea, un ya, escenario de claro. incertidumbre Ajá. ¿no? Complica a inversionistas de adentro o de fuera, ¿no? Y es posible
que se empiecen a sentir, por lo menos con evidencia de lo que ha venido, de lo que ha pasado en los últimos ciclos electorales, ¿no? Es posible que hacia la segunda mitad del año, si quieres hacia octubre, ¿no? Donde empiezan a ser más claros quiénes van a ser los candidatos, no, porque todavía no tenemos candidatos definidos, técnicamente hablando. No hemos todavía conversado cuáles van a ser las alianzas, o sea, todavía queda pan por rebanar en esto, pero cuando ya quede más claro quiénes van a ser, cuáles son las alianzas, cuáles son los candidatos, y sobre todo quizá cómo están perfilándose en las encuestas, ya, ahí sí es posible que tengas algún efecto sobre expectativas económicas, sobre decisiones de inversión, que ha sido lo común, lamentablemente, en los últimos ciclos electorales en el Perú. ¿No? Eso, dependiendo de cómo venga la mano, te podría bajar algo las expectativas, y luego ya pues por confirmarse cuáles son los resultados hacia abril del 26. Don Diego, yo quería hacer una pregunta para que usted con la experiencia nos pueda explicar un poquito sobre un tema que, claro, no está en la pauta, pero que es la conversación de la gente, que es Telefónica del Perú. Y como se sabe, el fin de semana, bueno, el viernes concretamente, sorprendió cuando a través de un comunicado de la propia empresa se informaba que solicitaba justamente Indecopi un procedimiento concursal ordinario. O sea, para muchos, ¿qué significa este procedimiento? Es decir, un plan de reestructuración para poder pagar a sus acreedores, o sea, a quienes le debe Telefónica. Y esta última información que aparece en gestión de que Moody's ha rebajado la clasificación de Telefónica ante su debilitamiento financiero. Se hablaba mucho hasta la semana pasada de que Win iba a comprar Telefónica. ¿Qué está ocurriendo con esta empresa que tuvo su auge durante tantos años y que hoy pareciera incluso tener un debilitamiento económico que podría llevarlo a, no sé si a una quiebra? A ver, yo no soy experto en el tema y no tengo los detalles del caso, pero algo te puedo comentar. Ya. A ver, ¿qué cosa es esto de que ha entrado a un procedimiento de esta naturaleza? No, básicamente es decir, oye, mire, yo tengo deudas, no, en el caso de Telefónica me parece que son especialmente con la SUNAT y con bonistas, claro, ¿no? parece Personas que tiene más pasivos que activos, ¿no? O sea, tiene más deudas que utilidades. Mira, no estoy seguro de eso, ¿ya? Pero lo que sí es que estos procesos tú entras cuando tienes deudas que no necesariamente puedes afrontar en el plazo en el cual las deudas se vencen. Correcto. ¿Ya? O sea, porque tú puedes tener muchos activos, pero no necesariamente son muy líquidos. Claro. O sea, digamos, no necesariamente puedes venderlos mañana y con eso pagar las deudas que tienes. Ya, entonces, en esa medida, ¿no? Lo que se está pidiendo aquí es, oye, yo tengo estas deudas que no necesariamente puedo afrontar fácilmente, entonces las entidades a las cuales se les debe, ¿no? Que entiendo en el caso de Telefónica son especialmente la SUNAT y los bonistas, o sea, las personas a las cuales Telefónica que le prestaron plata a Telefónica en algún momento, ellos pasan a tomar más bien una serie de decisiones sobre la manera en que se reestructura la empresa. Y también se tienen que tomar decisiones sobre, oye, si yo te debo 100, no Telefónica, digo, yo te debo 100, ¿cuánto de esos 100 ya de repente no te voy a poder pagar los 100, pero te pago 90? ¿Ya? O ya no te pago los 100, te pago 80. ¿No? Y esa es la dinámica en la cual normalmente se empiezan a acordar este tipo de procesos. ¿Ya? Ahora, en el caso de Telefónica, no, en parte porque ha sucedido, bueno, porque tienes esta deuda pues de larga data con la SUNAT. Con SUNAT, sí. No, eso es un tema grande. ¿No? Y lo otro es que el mercado de telecomunicaciones no tiene márgenes cada vez más complicados por el avance de la competencia. ¿No? Entonces, ahí demandan que las empresas pues tengan capacidad de innovación, de reinvertirse operativamente, financieramente, claro. ¿No? Y no es un mercado fácil, ¿no? Entonces, claro, antes de repente tenías las líneas de telecomunicación, no, era solamente uno podía llamar por teléfono fijo. Ajá. ¿No? Y eso era un mercado y estaba regulado, donde solamente podías llamar por teléfono fijo, ¿no? Tenías ahí de repente un monopolio, no, pero ya poco a poco el teléfono fijo pues empieza a salir de la figura, ¿no? Ya muchas personas ni siquiera se molestan en tener teléfono fijo, directamente tienen su celular en la casa. Claro.
Ya, ¿no? Y ya a veces ni siquiera el celular, sino o ya no usas la línea de teléfono, no usas por el WhatsApp o por internet. Entonces ya empiezan a haber diferentes maneras de competir, diferentes maneras de comunicarse, ¿no? Y eso hace que el negocio sea cada vez más difícil para empresas de telecomunicaciones. Correcto. Ya que no, y si le sumas a eso el tema de la SUNAT, creo que explica en buena cuenta, de repente no todo, pero explica en buena cuenta lo que le ha venido sucediendo a Telefónica. Perfecto. Diego Macera, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido siempre un gusto conversar con usted. Muy buenos días.